Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad. Tu palabra es la verdad, y tu iglesia es columna y fundamento de la verdad. Permítenos siempre serle fiel a la iglesia, abstenernos de todas las acechanzas de los protestantes y permítenos, Señor, aprender a dialogar con humildad, con amor, en especial te lo pido yo a mí. Danos la gracia de saber debatir, de saber dialogar, de incluso saber cómo condenar el pecado sin nunca condenar al pecador. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar. Recordemos que estamos leyendo la Constitución Lumen Gentium del capítulo 3, párrafo 20. Los obispos, sucesores de los apóstoles. Esta divina misión confiada por Cristo a los apóstoles ha de durar hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Puesto que el evangelio de ellos debe propagar es en todo tiempo el principio de toda la vida de la iglesia. Por esto, los apóstoles cuidaron de establecer sucesores en esta sociedad jerárquicamente organizada. En efecto, no solo tuvieron diversos colaboradores en el misterio, sino que a fin de que la misión a ellos confiada se continuara después de su muerte, dejaron a modo de testamento a sus colaboradores inmediatos en el encargo de acabar y consolidar la obra comenzada por ellos, encomendándoles que atendieran a toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo los había puesto para apacentar la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Miren, mis hermanos, si nomás esto aprendemos a recordar que la iglesia, que Cristo deja la iglesia para apacentar, entonces no dudaríamos de la iglesia. No quisiéramos corregir a la iglesia, no quisiéramos condenar a nuestros líderes. Y mucho menos nos saldríamos de ahí, porque sabríamos muy bien que fue Cristo quien instituyó. Y así establecieron tales colaboradores y les dieron además la orden de que al morir ellos, otros varones probados se hicieran cargo de su ministerio. Entre los varios ministerios que desde los primeros tiempos se vienen ejerciendo en la iglesia, según el testimonio de la tradición, ocupa el primer lugar el edificio de aquellos que, ordenados obispos por una sucesión que se remontan a los mismos orígenes, conservan la semilla apostólica. Así como atestigúa San Ireneo, por medio de aquellos que fueron instituidos por los apóstoles, obispos y sucesores suyos hasta nosotros, se manifiesta y se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. Hermanos, la Iglesia Católica es la única que tiene sucesión hasta San Pedro. Todas las demás no tienen sucesión. Y hay dos que tienen sucesión. A los que tienen a San Andrés y los que tienen a... se me escapa el nombre de... Santiago, si mal no recuerdo. Creo que esos dos son, San Andrés y Santiago. Hay dos que son los coptos y los ortodoxos. Creo que esos dos. Si estoy equivocado me corrigen. Pero ellos son como se llaman las iglesias hijas. La iglesia madre es la católica por estar descendiente de San Pedro. Los obispos pues recibieron el ministerio de la comunidad con sus colaboradores. Los presbíteros y diáconos, presidiendo en nombre de Dios la grey, de la que son pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros de gobierno. Y así como permanece el oficio que Dios concedió personalmente a Pedro, príncipe de los apóstoles, para que fuera transmitido a sus sucesores,
así también perdura el oficio de los apóstoles de apacentar la iglesia, que debe ejercer de forma permanente el orden sagrado de los obispos. Por ello, este sagrado sínodo enseña que los obispos han sucedido por institución divina a los apóstoles como pastores de la iglesia. Si el protestante entendiera esto, no tendría otra opción más que volver a la iglesia, pero se niegan a creer. De modo que quien los escucha, escucha a Cristo, y quien los desprecia, desprecia a Cristo, a quien lo envió. Miren qué palabras tan fuertes para los protestantes, para los católicos, ¿cómo le llaman? Remanentes, y todas esas sectas que se han salido de la iglesia. Los que escuchan a los sucesores de los apóstoles escuchan a Cristo, y los que rechazan a los sucesores de los apóstoles rechazan a Cristo. Por eso siempre yo les he dicho que no es lo mismo ser católico que cualquier otra secta. No es lo mismo. Están rechazando a Cristo sin darse cuenta, y proclamando al mismo Cristo lo están rechazando al no escuchar y rechazar a sus sucesores que Él dejó. El episcopado como sacramento, párrafo 21. En la persona, pues, de los obispos, a quienes asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice Supremo, está presente en medio de los fieles, porque sentado a la diestra del Padre no está ausente la congregación de sus pontífices, sino que principalmente a través de su servicio eximio predica la palabra de Dios a todas las gentes y administra continuamente los sacramentos de la fe a los creyentes. Y por medio de su oficio paternal, 1 Corintios 4:15, va congregando nuevos miembros a su cuerpo, con regeneración sobrenatural. Finalmente, por medio de su sabiduría y prudencia, dirige y ordena al pueblo del Nuevo Testamento en su peregrinar hacia la eterna felicidad. Estos pastores, elegidos para apacentar la grey del Señor, son los ministros de Cristo y los dispensadores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1. A quienes está encomendado el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Romanos 15:16, Hechos 20:24. Y la gloriosa administración del Espíritu y de la justicia. 2 Corintios 3:8-9. Miren nomás. Ellos son los sucesores o los ministros de Cristo, o sea, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, el Papa. Son los dispensadores de los misterios de Dios. Esto al protestante le revienta, no lo pueden soportar. Alguien más también detesta esto, y ese se llama Satanás. A quienes está encomendado el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, a los sucesores de los apóstoles, no a los protestantes, no a los católicos remanentes, no, a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la única que tiene sucesión hasta los apóstoles. Está encargado ellos dar el testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso lo pueden encontrar en Romanos 15:16, Hechos 20:24. Pero también tiene la gloriosa administración del Espíritu y de la justicia. Y está en 2 Corintios 3:8-9. Por eso les digo, mis hermanos, conociendo nuestra fe, no va a venir ningún usurpador, ningún falso profeta, ningún falso maestro a engañarlos. Que la verdad está con los mormones, que la verdad está con los testigos de Jehová, que la verdad está con los remanentes, que la verdad... No, mentiras, falsos profetas, falsos profetas. Y dice, si mal no recuerdo Santiago, a ellos ni les hablen siquiera. Pero hay católicos tan fríos que le abren la puerta a todo el que les viene a hablar de Dios. Para realizar estos oficios tan excelsos, los apóstoles fueron enriquecidos por Cristo con una efusión especial del Espíritu Santo, que descendió sobre ellos. Hechos 1:8, 2:4 y Juan 20:22-23. Y ellos a su vez, por la imposición de las manos, transmitieron a sus colaboradores este don espiritual. 1 Timoteo 4:14, 2 Timoteo 1:6-7.
que ha llegado hasta nosotros en la consagración episcopal. Enseña pues este santo sínodo que en la consagración episcopal se confiere la plenitud del sacramento del orden, llamada en la práctica litúrgica de la Iglesia y en la enseñanza de los santos padres. Sumo sacerdocio, cumbre del misterio sagrado. La consagración episcopal junto con el oficio de santificar confiere también a los oficios de enseñar y de regir, los cuales, sin embargo, por su misma naturaleza, no pueden ejercerse sino en comunión jerárquica con la cabeza y los miembros del colegio. O sea que no, así se salen de la iglesia, ya no pueden ejercerlos. Y miren, la consagración episcopal junto con el oficio de santificar confieren también los oficios de enseñar y regir. O sea que ellos tienen el deber de santificar al pueblo, de enseñar al pueblo y de regir al pueblo. No de darle al pueblo por su lado como muchos lo andan haciendo. No de hablar vagamente para que nadie se ofenda como muchos lo andan haciendo. No. De santificar, de regir y de enseñar. Esas responsabilidades tienen los líderes de la iglesia. Ojalá se despierten muchos que están dormidos, no todos, pero muchos sí. Pues según la tradición, que se manifiesta especialmente en los ritos litúrgicos y en el uso de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente, es cosa clara que por la imposición de las manos y las palabras de la consagración se confiere la gracia del Espíritu Santo y se imprime el sagrado carácter, de tal manera que los obispos de modo visible y eminente hacen las veces del mismo Cristo, Maestro, Pastor y Pontífice, y actúan en lugar suyo. Permanece a los obispos incorporar por medio del sacramento del orden nuevos elegidos al cuerpo episcopal. Bueno, mis hermanos, como pueden ver, la iglesia, o al menos los líderes de la iglesia, tienen una responsabilidad bien grande. La tradición que se manifiesta especialmente en los ritos litúrgicos, algo que no tienen los protestantes. Tenemos nuestra gran tradición de la Sagrada Misa. Y el uso de la iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, es cosa clara por la imposición de las manos y las palabras de consagración que confieren. Si no hay imposición de manos, si no hay palabra de consagración, no son sacerdotes. Si se salen y no están en comunión con la iglesia, pero tuvieron las palabras de consagración en imposición de las manos, son sacerdotes, pero están en desobediencia. Están de herejes, o si es que dicen herejías, o cosa como tal. Entonces, la gracia del Espíritu Santo se imprime en el sagrado carácter de tal manera que los obispos, de modo visible y eminente, hacen las veces del mismo Cristo. Ellos pasan a ser otros Cristos, siempre y cuando estén en comunión con la iglesia. Si esto entendiera el sacerdote, créame que tuviéramos otra iglesia. Pero ahora los sacerdotes, muchos, no todos, actúan como políticos, quieren estar políticamente correctos para que nadie se ofenda, para que nadie se escandalice. Jesús no predicó así. Jesús fue fuerte, tanto que muchos lo dejaron, tanto que los fariseos lo querían matar. Entonces, mis hermanos, este es el poder que tiene la iglesia. Con esto vamos a terminar el día de hoy. Un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.